la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Estamos pidiendo un avivamiento. Estamos viviendo el poder de Dios. Estamos pidiendo un avivamiento. Estamos viviendo el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Y salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Aquí comienza De Tarde con el Rey, tu mejor opción para un viernes por la tarde. A partir de este momento comenzamos a palpitar el fin de semana. Aquí comienza De Tarde con el Rey. Buenas tardes, acá estamos otro viernes más para hablar acerca de las cosas de nuestro Dios, para estar con el Rey. José, como siempre, acá a mi derecha, y hoy tenemos a la señora Silvia Ferrando. Siempre la invitan a hablar de misiones, pero yo no voy a hablar de misiones hoy, vamos a hablar de Silvia. Vamos así hacerle algunas preguntitas sobre su trabajo, pero bueno, queremos conocer a Silvia en esta nueva etapa de su vida. Les dejo el número de teléfono por si quieren mandar un mensajito, es 11 40 62 7400. 11 40 62 7400. Estamos aquí en Radio New Life, saliendo en vivo, online y también por la FM 107.2 y también simultáneamente en vivo por Face a través de la página de Radio Cristal. Así que tarde hermosa, nos ha tocado fría, pero bueno, es lindo estar juntos y compartir. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando a René González, esta hermosa canción, y luego ya nos metemos en tema?
cielo nos espera gozo, paz, felicidad para aquellos que fielmente han servido al Señor. En el mundo nada tienes que buscar, pues todo es destrucción para tu alma y dolor. Pero piensa bien lo que vas a hacer y no olvides que el Señor está a tu lado. Luego anda y vete a predicar para que sientan el poder de su llamado. El Señor nos fue a preparar el lugar donde todos vamos a morar por una eternidad. Sí, donde no habrá dolor ni aflicción para tu alma jamás. Nada hay en el mundo que satisfaga tu ser, ni tu forma de vivir. Tu vida vale mucho, no la dejes desperdiciar. Ponla en las manos del Señor. No dejes lo que Él te ha dado. No dejes perder su bendición y espera en Él, porque Él viene, sí, te va a llevar al cielo, sí, a morar. El Señor nos fue a preparar el lugar donde todos vamos a morar por una eternidad. Sí, donde no habrá dolor ni aflicción para tu alma jamás. El Señor nos fue a preparar el lugar donde todos vamos a morar por una eternidad. Sí, donde no habrá dolor ni aflicción para tu alma jamás. Bueno, Silvia, queremos digo yo, pero hay unos cuantos que ya saben que estás acá, así que van a conectarse para hacer preguntas. Queremos saber cómo te va en tu nueva vida. Bueno, la verdad que yo nunca pensé que era tan lindo estar casada, primero. Como la ventaja de casarte en grande, hay muchas cosas que uno ya sabe cómo es, se conoce a uno mismo. Y aprendes al amar, empezás a ceder y no costó. Pero también el hecho de que ser grande es como que cada uno tiene su independencia y trabajamos cada cual en su manera. Y eso ayudó también a que uno empiece a conocerse. Y la verdad que yo creo que la cuarentena, pandemia, fue lo que me ayudó a bajar, porque yo, para que entiendan, yo me casé, me fui a la luna de miel, me fui a la convención, después de ahí me fui a enseñar a Gaiman, volví, tuvimos la fiesta, tuvimos el retiro del Sol y el Ren, y terminó eso, empezó la cuarentena. Y ahí sí me quedé quieta, desde la secundaria que no estaba en mi casa. Así que al principio parecía la mujer virtuosa, cocinaba, decía dulce, todo, pero ya después empezamos con la vida normal. Pero fue interesante que Dios nos ayudó mucho, entonces no sufrí el cambio porque Él trabaja, entonces eso también hacía que mi vida, como empezamos a trabajar por la modalidad virtual, entonces el ritmo natural de trabajo no lo perdí. Así que eso también ayudó mucho. Y Dios fue muy bueno porque cuando uno se pone a pensar, no sufrimos grandes cambios, ¿sí? Yo tenía muchas cosas que tenía que aprender porque nunca las había vivido, pero en esto me hizo muy, muy fácil la vida. Entonces eso también me ayudó mucho para que el cambio no sea tan radical. Y la verdad que para mí estoy feliz de estar casada.
Y bueno, y él vino con familia ya. Sí, él es papá de tres hijos, un varón y 2 mujeres, pero todos tienen ya su vida hecha, es abuelo, tiene 5 nietos, entonces es como que tiene, bueno, mi familia creció, entonces ahora cuando hay cumpleaños o cuando viene el Día del Padre es como que es una actividad diferente, pero es algo fácil, no es complicado. La regla es mientras que el papá esté bien, todos estamos bien, así que por ahora venimos bien. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo engranás tu vida con lo que venías haciendo? Porque bueno, vos has sido misionera, estuviste muchos años allá en Perú, de golpe te casás y ahora ya estás quieta acá. Bueno, la verdad que no me quedo tan quieta. Yo llegué el lunes pasado de Santiago del Estero, al otro día martes me fui a la oficina, o sea, desde las 5 de la mañana que fui a tomar el tren. Entonces es como que uno tiene un ritmo que no es tan quieto como la gente piensa. Trabajar en la movilización, este año desafiamos muchos a las provincias para que hagan congreso. Empezamos con Catamarca, después fuimos por Formosa, el fin de semana pasado Santiago del Estero. En junio tenemos muchas actividades en forma simultánea, trabaja el congreso de Isparajimi, congreso en Bahía Blanca, en Santa Cruz, la actividad para los adolescentes, tenemos una actividad en Capital Federal el día 11 de junio y en agosto viajo para Salta para otro congreso. En sí no estoy quieta. La ventaja en este tiempo que Néstor, mi esposo, me acompaña y eso ayuda mucho, porque él es el que va manejando y eso hace más fácil, porque bueno, siempre me manejé igual con misioneros y todo, pero ya al no estar con la presión de manejar, uno va ya más relajado. Pero eso, bueno, es como que nos vamos complementando. Al principio era interesante porque él fue conociendo mi ritmo de trabajo y se adoptó, se acopló lo más bien y como que uno pareciera que siempre estuvimos trabajando juntos. Es como una cosa rara, pero Dios nos va acoplando. Y ahora que saluda a la iglesia y todo eso, yo digo, se pone a hablar de misiones y bueno, como que algo le transmití de la carga y hace la presentación mejor que yo. Así que es interesante todos los cambios que Dios estuvo haciendo. Pero bueno, uno no se da cuenta hasta que vos hacen estas preguntas y uno se pone a pensar cómo era. Porque para mí es como que está bien, yo al casarme en grande, hay muchas cosas que yo le decía al Señor, yo no quería llegar a la vejez sola, pero nunca me imaginé que me iba a casar en este periodo. Yo venía en noviembre, en diciembre me propusieron ser promotora nacional acá en el DNM y de ahí no paré. Después cuando Néstor, vamos a poner fecha para casamiento, yo pensé que iba a ser por mucho más adelante y después Dios acomodó todo, me sorprendió y la verdad que uno puede ver los detalles de Dios aún en las cosas que nadie sabe. Y eso fue ver, lo que uno sabe es que cuando Dios está en el centro, Él se encarga aún de las cosas que nadie ve. Y eso fue lo que a mí me alentaba porque hay cosas que solamente Dios sabía. Y al principio es como que uno reprendía todo, pero después uno va viendo que Dios estaba en el asunto y vas teniendo una paz que no se puede explicar, pero es como si fuera que siempre nos conocimos y a su vez como que siempre estuvimos, es algo raro. Ah, como si lo conocieras de toda la vida. Sí, en cierta manera sí, porque era mi vecino, pero él hizo su vida, yo hice la mía y nunca, hacía 27 años que no nos cruzábamos. Y la verdad que es como que uno sé, bueno, qué sé yo, le decía que sí. ¿Y cuándo te lo cruzaste después de 27 años? Fue interesante en los cruces porque cuando él queda viudo, bueno, yo le mando el mensaje de condolencia y lo que pasó fue que yo tenía que viajar a Gaima y no tenía quien me llevara. Ni mi cuñado, ni mi sobrino, ningún hermano me podía llevar a las 3 de la mañana para tomar el vuelo. Y él tenía auto, entonces yo le pedí que me llevara al aeroparque a la noche, porque de verdad yo sabía que a las 3 nadie se iba a levantar. Entonces él me llevó y ahí empezamos a tener contacto de vuelta. Pero después de ese viaje pasó un año y no lo volví a ver más. Pero él, siempre con los saludos y WhatsApp, y justo cuando vino un predicador a la iglesia, que fue invitado, entonces lo invité porque era evangelista, y bueno, él fue.
Y ahí cuando volvíamos es como que me reía porque él me dijo, yo no tengo edad para hacer papel de novio, nos vamos a orar y nos casamos. Y yo no tenía ni ahí la fe, porque era algo como que yo pensé que Dios me iba a decir que no, como era lo natural que uno piensa que falta mucho. Y por eso yo decía, cuando nos pusimos de acuerdo para orar, yo en toda la semana oraba, reprendía, echaba fuera todo, pero hacía muchas preguntas precisas a Dios. Y el sábado, cuando nos juntábamos para orar, él no estaba en mi conversación con Dios. Y él respondía lo que yo le había preguntado a Dios. Entonces yo ahí me pegué un susto porque dije, esto no es chiste, esto va más en serio. Entonces después Dios fue confirmando la fecha y después Dios nos sorprendió porque se encargó de todo. Por eso para mí es interesante disfrutar la etapa que uno está. Si uno está soltero, servir al Señor y gastarse en el Señor. Hay gente como mis hermanas que ellas querían ser madre y es como que se proyectaban desde esa manera. Yo como siempre me proyectaba a servir al Señor, lo que yo sabía es que no quería estar sola y no quería llegar a la vejez sola. Y eso era lo que más me preocupaba porque uno ve que cuando uno está viejo o más grande ya tienes dificultades por la naturaleza de los achaques, la edad, los huesos. Y uno Pero quería... vieja no estás. No, ya sé, pero es como que uno piensa que te vas a casar grande. Después cambia la oración y dice, Señor, no quiero llegar tan grande. Tan grande. No, pero fue interesante cuando, la verdad que cuando uno se deja que Dios gobierne y deja que Él tome el control, aún en esas cosas, Él fue el que me sorprendió, porque yo no me hubiese pensado nunca que me iba a casar con Él ni que me iba a encontrar, porque no es que nos veíamos seguido o nuestro grupo de amigos nos frecuentábamos, cada cual tenía su ritmo. Y yo siempre oraba antes que le apareciera que la persona que me dijera que se quería casar conmigo era de Dios. Entonces fue lo primero que me dijo y yo dije, como que, Wow. sí, dijo, yo no tengo edad para hacer papel de novio, así que vamos a orar y nos casamos. Y yo le decía, no, como que Dios me tiene que hablar y todo eso, pero lo bueno fue cuando yo empezaba a orar y ver que Dios respondía y eso me sorprendía porque obvio que uno anhela casarse, tener una familia, pero lo veía siempre muy lejano. Y el hecho de trabajar mucho dentro de Argentina, porque igual seguí viajando, a pesar de que no se podía hacer mucho, trabajamos mucho a la modalidad virtual a través de seminarios, capacitaciones, y yo tenía un ritmo de vida muy ocupada. Pero a mí lo interesante fue que él nunca supo mi agenda, y cuando estábamos orando yo le decía, bueno, que Dios te muestre la fecha, pero en mi mente yo quería el año próximo. Él un día me dice, Dios me dijo que nos casamos el 18 de abril, el 18 de octubre. O sea, eso no se puede porque no tengo nada. Y la verdad que fue esto, del 18 hasta el 4 de noviembre no tenía nada, ni enseñaba, ni predicaba, ni viajaba. Entonces yo entendí que Dios estaba. Desde esa manera uno fue viendo que esa fecha, yo vine en la luna de miel, fue la convención, me fui a enseñar, o sea, es como que nunca paré en el ritmo, pero sí en ese proceso. Y la verdad que cuando uno hace el recordatorio de ver cómo Dios estuvo en los detalles, cómo Él me sorprendió, aún en las cosas que uno va compartiendo con los años, porque ya voy para el 3er año. ¿Cierto? 3 años, viste que pasa rápido. Pasa rápido y uno ni cuenta, o sea, si uno no se pone a pensar, como que estamos en eso. Y siempre hay mucho trabajo, hay mucho por hacer. Por ejemplo, hay viajes, hay reuniones, hay planificación, hay asamblea. Entonces, como que toda la semana no es aburrida nuestra vida. Siempre hay cosas para hacer. Justo ayer creo que fue, estaba viendo en el Face alguien que había puesto los cartelitos, en un cartelito, ¿viste los años de casados? Que nosotros siempre decimos el 25 bodas de plata, creo que es. Sí. El 50 bodas De de oro. oro. Pero cada tantos años hay un festejo. Después te lo voy a pasar. Son 2 años, 4 años, así se van. Digo yo, wow, mirá toda la fiesta que nos festejamos, ¿no? No. Digo, uno no les lleva el apunte a esas cosas. Lo que uno fue aprendiendo en el compartir es como que mientras que Dios sea el centro, Lo Él demás tiene se el acomoda. control. Sí. Ujú. Porque yo tenía una manera de pensar y Él piensa opuesto. Pero siempre sabemos que si pensamos opuesto, oramos y Dios nos da la respuesta correcta para avanzar
y saber que es un pensamiento, no es lo que la palabra dice, entonces hay principios, entonces sobre eso uno va trabajando. Y no Qué fue bueno tan es cuando fácil. Dios te habla y te va diciendo las cosas o te va encaminando, que vos ves que decís, wow, yo pensaba tal cosa y bueno, Dios me dio eso, pero me dio algo más. Es que ahí uno entiende cuando dice que cuando Él es el centro, uno no está solo y Él te direcciona y Él te encamina, aún en los errores, Él te enseña a saber cómo guardar, no lastimar, porque yo le decía, yo sé que yo sé que me enojo, entonces Él naturalmente nunca me vio enojada, Él piensa que uno no se enoja. Entonces digo, vos nunca llegues que yo me enoje, porque ahí me vas a conocer la otra parte. Pero, por ejemplo, pero la verdad es esa, o sea, uno con la persona que ama tratas de no enojarte, vas cediendo, o sea, es fácil, porque es mutuo, no es que hace uno el trabajo solo. Y mientras que Dios sea el centro, todas las cosas se encausan. Ahora uno se ríe de los errores que uno fue cometiendo al principio, pero es interesante cómo uno se divierte en el matrimonio por las cosas que va haciendo erróneamente y después Dios te va enseñando que así no hay que hacer. Y eso es bueno porque uno entiende que no somos perfectos y que aún en las pequeñas cosas Él es el centro. Exacto. El otro día me acordaba, no sé si vos vas a recordar, hace varios años, nos juntamos una noche en tu casa a comer fideos. Nunca me voy a olvidar de los fideos de colores que hiciste esa noche. Estaban riquísimos. Estábamos nosotras dos, estaba Claudia, no sé quién más estaba. Y el tema de conversación era, estábamos solas, ¿no? Y creo que de ese grupo Se casaron todos. se casaron todas. Bueno, menos una. Pero eso te iba a preguntar, ¿qué pasó con las otras chicas? Porque yo nunca más Bueno, supe. Vera siempre me decía que yo tenía que abrir el ministerio para solas y solos porque la verdad que Dios me daba una gracia. Todo empezó así. Yo una vez fui a la casa de unos hermanos donde me querían presentar a alguien. Entonces yo le dije, mira, yo no estoy para perder tiempo y no voy a ponerme novia ni con vos ni con los que me presenten, me tengo que ir a Perú. Entonces, pero vos tenés amigos varones, yo tengo amigas mujeres. Entonces nos juntamos. La consigna en la casa era, cada cual traía comida para compartir. Si alguno tenía interés, todos esos datos se hacían afuera. Ahí adentro era un lío porque todos preguntaban. Y hacíamos preguntas bien interesantes porque como todos sabíamos que queríamos formar familia, preguntaban todo y se casaron un chico de la iglesia del Pastor Calardo con una de mi iglesia que están viviendo en Perú. Después ustedes dos, bueno, todo el grupo se fue casando. Y yo me reía porque si uno lo planifica no te sale, pero el objetivo era, la mayoría del grupo se había dedicado a estudiar y a trabajar, entonces pasaron los años y cuando uno se define para empezar a mirar, estaban todos casados. Y a veces uno en la misma iglesia no ves a nadie interesante, pero cuando te juntas de otras iglesias y sabiendo que somos grandes y adultos, y nuestra consigna era jugar y después comer. Después si pasaba algo que sea fuera de la casa. Y la verdad que Dios nos sorprendió porque se formaron lindas familias. Yo cuando estaba viviendo en Perú me encontraba con María Eugenia y Manuel. Ellos están bien, están trabajando, están en una linda iglesia. Entonces, la verdad que aunque al principio era como que quedaba medio raro, todas se casaron porque Milagro se casó con un chico también. O sea que el chico era de Moreno y ella era de Capital. O sea, el grupo en sí... Pasaron los años y todos se casaron, pero creo que lo que nos ayudó era aprender a disfrutar la etapa que estábamos, porque eso nos ayudó a enfocarnos, porque a veces uno piensa que tiene que ser estatua, no ser alegre. Dios nos dio alegría, Dios nos dio gozo, nos regala amigos y hay que disfrutar la etapa que nos toca estar. Y una vez escuché que alguien dijo que no podemos vivir con alguien si no aprendimos a vivir solos. Sí, y bueno, como misionero te toca siempre compartir. Entonces, esa parte a mí me resultaba fácil. Pero si vos estás mucho tiempo sola, tenés muchas mañas. Entonces, yo como misionera nunca vivía sola. ¿Por qué? Porque no quería tener las mañas de una mujer grande que era ermitaña. Entonces, Dios me regaló, en el tiempo que estuve en Perú, estuve viviendo con Elda, en el tiempo que estuve en Costa Rica vivía con la familia Delgado, entonces nunca estuve sola. Y eso ayudó también a uno conocerse, a aprender a amar, porque compartir, convivir, las reglas de
de que cada persona trae. Parece gracioso, ¿no? Pero es como que hay reglas. Yo no estoy acostumbrada al silencio, yo prendo la radio, prendo la música, es normal en mí siempre haber ruido. En cambio, hablando de Elda tenía que estar todo oscuro, no había que hacer ruido. Ella Y hubo un tiempo que vivía otra chica con ustedes. vivieron muchas Que cuando misioneras. yo fui estaba ahí, una bajita. Bueno, vivieron muchas, porque siempre teníamos, nosotras dos éramos las Las fijas, oficiales, digamos. y después rotaban. Porque cuando tenían que venir a hacer trámites a Lima, todos pasaban por casa, entonces siempre un movimiento de gente. Pero nosotros sabíamos, yo por ejemplo, llega a las 10, 11, yo ya me estoy durmiendo. En cambio, Elda cobra toda la vida y anda toda la noche, ella hace las grabaciones, en el silencio ella trabaja, pero a la mañana ella duerme. Y yo a partir de las 6 yo ya me levanto, así que tuve que aprender no hacer ruido. Y ella tiene muy sensible el oído, entonces no tenés que hacer ruido en serio, porque el ruidito de la luz, ella se despierta. Entonces es como que aprendes a convivir. Por eso siempre es importante conocerse a uno mismo y conocer quién es Dios con uno. Y eso ayuda a que todo sea más fácil. Sí, así es. ¿Escuchamos otro tema? En la noche más oscura siempre habrá una canción resonando en las paredes del más débil corazón y adorar con fe puede estremecer. Aleluya, Cristo ya ganó. Aleluya, todo Él venció. Antes de que amanezca,
lleno. Aleluya, todo Él venció. Bueno, acá tenemos mensajitos. Por un lado tenemos a Gaby Cruz que dice saludos y bendiciones, hermanas. Me encanta la charla del día de hoy, ¿eh? Están contentos. Acá también llegó otro mensaje. Claudio y mi señora Jessica de la Iglesia Jesús te ama. Le mandamos un abrazo enorme a la señora misionera y promotora Silvia Ferrando. Te mandaron saludos. Qué emoción. Es que sos muy conocida. Sos importante. Estábamos todos pendientes de vos, porque de hecho fue cuando me dijeron se casa Silvia, yo dije, wow, es como cuando le dije a mis hermanos, yo me caso, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde salió? ¿Quién es? Pobre hombre, me decían, ¿no? Todo el mundo piensa lo mismo, me hicieron las mismas preguntas y yo decía entre mí, pero ¿qué piensan que soy? Pero bueno, son esas preguntas que te hacen que la gente no cree. Pero bueno, para mi sorpresa Dios estuvo en los detalles aún en el casamiento. Vino Daniel López de Chaco exclusivamente para el casamiento, que uno no se imagina porque son gente ocupada, pastoras de Rawson, gente amiga de años, y a su vez vos decís, quizás ni mi familia de sangre pudo estar porque estaban como que... Pero la gente importante, los que uno ama y los que uno trata, son los que estuvieron, y fue interesante también cómo Dios permitió el casamiento, el momento de la oración. A mí me entregó mi sobrino y mi tío, entonces para mi familia también fue de testimonio, porque fue la única al final de todas de mi familia que se casaban por iglesia, entonces fue de mucho testimonio para mi familia, que era lo que uno también quería impartir, también para la familia de mi esposo, o sea, nunca habían visto un casamiento, y bueno, todo eso les impactó por la manera que uno trata en el casamiento, en la ceremonia, y a mí lo que más me agradó fue el momento que todos oraron por nosotros. Eso también no se ve muy seguido, y uno sabe que es por la gracia del Señor, porque uno no, o sea, quizás algunos tenían todas las cosas más detallistas. Yo es como que yo decía, lo que Dios dé, Dios abre la puerta y ahí me mandaba. Es como que traté de hacer todo fácil, pero bueno, Dios te da siempre mucho más de lo que uno se imagina. Vino mi amiga pastora de Chile, entonces vos decís, la verdad que uno, o sea, sabemos que todos están ocupados, pero se hicieron el espacio y el tiempo para estar. Entonces para estar también, esa noche. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó con tu casa? Bueno, eso para, de verdad, es interesante como Dios te da. Yo le había dicho a una amiga, le dije, mira, necesito que me vengas con tu grupo de iglesia, también te había dicho a vos, que necesito hacer la limpieza general de la casa. Y me dijo, bueno, no te preocupes, yo voy a ir con las hermanas. Y yo venía el lunes, llegaba de la provincia de Misiones, y ella venía a las 8 de la mañana. Yo, por lógica, llegaba a las 10. Entonces yo le digo a mi esposo, venía a abrir la puerta, que ellas van a venir a las 8 y yo llego a las 10 y no hay problema. Yo no sabía que iban a venir 20 personas. En ese grupo venían varones, mujeres. Ellos oraban para que yo no llegara. La verdad que fue interesante porque hicieron el antes y el después de mi casa. ¿Qué? Me sacaron todo, me tiraron todo lo chascado, lo desparejo. Llegó un momento que tenían la bolsa donde estaban todos los cubiertos del año de cualquier etapa. Me decía, soltá para recibir lo nuevo. Yo decía, pero es como que emocionalmente estaba muy involucrada porque era todo. Yo llego a mi casa a las 5 de la tarde porque no sé por qué el colectivo llegó tarde. Todo sí se había complicado. Y yo tenía vergüenza porque sacarte la mugre tuya, uno la tiene bien reservada. Y como yo no estaba, sacaron 2 camiones de basura. Vinieron los municipales, se llevaron 2 camiones. Cuando yo llego y entro al comedor ya estaban pintando. O sea, ni siquiera yo podía elegir los colores. Igual quedó perfecto, pero es como que fue muy choqueante. Sí, porque primero que no podíamos creer la cantidad de basura que había afuera.
el fondo todo ordenado, pintando el comedor, después pintaron afuera, me arreglaron los cueritos, los caños, o sea, hicieron un trabajo que uno tiene que lograr tener, que la iglesia tenga esa carga, como dice en los libros de los Hechos, que compartían el pan y el bien. Entender que a veces necesitamos ese golpe de un equipo que venga a pintar o a construir o a ayudar, porque de verdad, como está todo, no es tan fácil tener todo en regla. Y Dios usó esta iglesia que me han bendecido de manera generosa, porque tener la disposición de venir de donde yo estaba y hacer el trabajo, y la verdad que era una fiesta para ellos, y yo asustada porque todo tiraba, o sea, yo decía entre mí, y eso es lo que uno ve cuando yo siempre hice este mismo trabajo, pero para otros, hacía lo mismo, pero es que uno a veces cosecha lo que sembró. Pero es raro. No estás acostumbrada a que uno sea bendecida, porque uno siempre bendice a otro. Y después que pasó, uno puede ver, una de las preocupaciones de mi oración era cómo, porque yo decía, yo no quiero que él tenga que hacer todos esos cambios, porque era mío, era mi casa. Yo le había dicho a mis hermanas que no quería a nadie a partir de agosto en casa, y que si había cosas de ella que se tenían que llevar, porque en septiembre yo iba a hacer la limpieza general y iba a tirar todo. Entonces, si ellos no venían a buscar sus cosas, porque a la larga es como que era la cosa, guardaban cosas mis hermanas, mi sobrino, entonces ellos decían, total, vos te vas. Entonces, siempre había muchas cosas de ellos. Cuando vinieron ellos en septiembre que tiraron todo, después se me enojaron. Yo decía, pero yo te avisé, en agosto te dije que no quiero nada. Ustedes no me hicieron caso, mira, yo te tiraba y tiramos muchas cosas. Pero lo que yo voy es que de verdad, como uno siempre sirvió al Señor sin esperar nada, jamás me imaginé que iba a pasar eso conmigo. Por eso para mí en el barrio fue un testimonio, porque tú decías, yo quería ir a la iglesia donde va Silvia, porque mira cómo trabajan los hermanos. Y la verdad que eso es lo que Dios hace cuando uno sirve. La cosecha se ve, pero no es que uno espera cosecha, sino que Dios me sorprendió con todos esos detalles. Que era una preocupación, porque decía, ¿cómo voy a vivir acá teniendo todos los recuerdos de mi infancia, más cuando yo vivía en Capital, todas las cosas ahí? Así que todo, se desarmó todo y bueno. Y te trajeron todo nuevo. A mí me costaba soltar, porque de verdad que uno tiene muchas emociones mezcladas. Y yo siempre me acuerdo la escena, la pastora que vino, tenía la bolsa con todos los cubiertos, todos los chascados que ella se lo iba a tirar. Y ella me decía, tenés que soltar para que Dios te mande lo nuevo. Y yo decía, pero con solo pensar con lo caro que estaba, y la verdad que Dios fue tan bueno, porque yo seguía viajando, viajé para Colombia y Perú, y ahí los hermanos de Perú me regalaron un estuche completo con 2 juegos de cubierto, pero así cada detalle. O sea, al principio el soltar, uno a veces tiene cosas arraigadas que Dios te pide que las deje, y uno no está preparado para lo nuevo. Porque como lo nuevo es lo desconocido, pero cuando uno depende de Dios, Él siempre te da lo mejor, y a veces uno no lo puede ver. Y a mí me costó aprender de esa manera. En los detalles, la casa fue un detalle de Dios. El 8 de agosto yo tenía mi vestido nuevo a estrenar, hecho a mi diseño estilo Barbie. Entonces, yo vi el diseño y el detalle de Dios aún en las cosas que estaban en mi corazón, que nadie las sabía. Porque al principio no quería ni fiesta ni nada, porque yo decía, no tengo a mi papá que me entregue. Y bueno, después mi tía me decía, tu tío quiere entregarte, que yo estaba mal de salud. Yo ya había pensado en mis sobrinos, pero como que ellos están en otra, y la cuestión es que con mis sobrinos pudimos entrar, y en el altar me entrega mi tío. Y al año siguiente murió, entonces es como que fue todo un proceso, y uno pudo ver la misericordia de Dios para la familia. Buenísimo. Buenísimo, porque uno te ve, los que te conocen ven la misionera, la que va, viene, la que va, pero nunca creo que ahondaron en quién es Silvia. ¿No? ¿Y cómo estás hoy vos? La verdad que yo estoy feliz por esta etapa que me toca vivir. Primero, yo estoy agradecida de que Dios me tenga en cuenta para servirle, y eso no se compara con nadie. La ventaja que tengo ahora que sé que no estoy sola, sino que hay alguien que ora por mí, que cada situación que pasa uno la presenta del Señor, y vemos cómo Dios nos bendijo. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre
la lucha mía por vivir acá en Gran Buenos Aires. Es difícil llegar a horario y al tener auto uno está acostumbrado a la independencia del auto. Entonces yo decía, no tengo plata, y cada vez que juntaba plata volvía a subir. Entonces mi esposo me decía, no gastes más plata pensando en un auto usado, vamos a meternos en un plan. Yo decía, ¿qué? Y no sé, creo que fue el único plan que Dios permitió, era entramos en un plan de ahorro con cuota pautada. En la segunda cuota yo ya tenía el auto para usar. Y la verdad que empezó la pandemia, que seguíamos pagando las cuotas, y yo tenía que viajar en noviembre para Gaiman. Y yo ya había armado con Jessica que íbamos a ir para el sur, que íbamos a estar, me tocaba enseñar, ella me iba a acompañar y íbamos a ir en el auto. Llegaba octubre y no aparecía el auto, ya supuestamente ya había sido licitada, habíamos pagado a todos los que nos habían pedido, pero como había problemas de entrega no teníamos el auto. Así que el auto llegó el 26 de octubre, en los primeros días viajamos para el sur, y la verdad que es una bendición saber que uno, desde con el auto viajamos a Formosa, viajamos para acá, viajamos para allá, entonces uno sabe que necesitamos este proceso de tener libertad para moverse. Además, con el tema de COVID, a veces los vuelos se suspenden, el andar con mucha gente, entonces uno también tiene que ser prudente. Tenemos fe, Dios nos guarda, pero el moverte y tener esa independencia, sí. Entonces eso también ayudó. Y, por ejemplo, yo viajaba este domingo para Mar del Plata, pero lo cancelé para la otra semana porque nos acordamos que tenemos asamblea y para no andar corriendo. Pero es como que uno va viendo todos esos detalles y la verdad que uno sabe que cuando uno le sirve a Dios, Dios se encarga. Las cuotas suben, pero aparece en la ofrenda y uno va de a poco. Y es interesante que Dios sigue siendo fiel aún de todo, porque yo siempre decía, Dios me provee, Él no me hace faltar nada. Y yo le decía a que iba a ser mi esposo, mira, para mí es difícil depender de un hombre porque a mí Dios siempre me proveyó. Entonces yo sé quién es Dios. No sé si vale la pena dejar todo por lo que Dios es. Y a mí eso también me costó entender, que Dios te da mucho más cuando vos estás en el propósito. Y la verdad que tener esa mentalidad, vos tenés que tener un auto nuevo porque no sabes nada de mecánica, mejor damos en un plan, como si no se puede. ¿Te acordás la vez que fuimos, me llevaste a practicar y se nos incendió el auto ahí en ese campo? O sea, fue a tu mamá también. Sí. Bueno, pero es como que uno sembró y después ves la cosecha de la mano de Dios. Y uno, qué sé yo, uno hizo tantas cosas que no es porque uno hizo, sino que uno no se da cuenta, ve la necesidad y estamos. Exacto. Y ahora viajar, por ahí te vas con Jessica a algún lado, viajas y volvés a tu casa y alguien te espera. Eso debe ser emocionante también. Es interesante porque la verdad que uno se preocupa por las cosas que hay que resolver en la casa, pero también sé que tenemos un perrito que entonces es como que también el quedarse él los cuida y es interesante ver cómo Dios está en esos detalles, porque eso también nos ayuda a crecer, porque si estamos mucho tiempo es como que también no estamos acostumbrados, tenemos muchas libertades, así que los viajes siempre son buenos. Ah, perfecto. Hay una canción que es la última, José, de José Luis Reyes. Dice, algo grande viene. Me gustaría que escuchemos esta canción y después te voy a recordar algo que tiene que ver con esa letra. Uh-huh. Tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de
más fuerte, Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Oh, oh. Y tenemos mensajitos. Carla dice, hola hermanas, estoy escuchando, hermoso testimonio. Después, hola, soy Estela, qué gusto poder volver a escucharte, Silvia. Bendiciones hermanas, linda charla, al fin tengo lindas noticias. Estela fue alumna cuando me tocó enseñar acá, entonces por eso me conocen. Y claro, cuando yo pasé era re soltera, no tenía nadie en la mira. Y ahora Claro, ya vengo y como ahora es la casada. señora Silvia de... Ramuno.
Ah, mira el apellido, ¿eh? Yo siempre dije, Señor, yo nunca estuve interesada en casarme ni tener hijos, siempre quería servir a Dios. Pero si me vas a dar uno, por favor, que no tenga un apellido. Yo no quiero ser, sin desmerecer a nadie, ni Pérez, ni López. Y mi hermana se reía y me dice, vos sos loca, ¿no? Y bueno, viste que no tiene un apellido normal, entonces estoy contenta. Pero bueno, te iba a hacer una preguntita. Y ya me olvidé por estar diciendo estas cosas. ¿A vos te parece, José? José, ¿qué pasó acá? Ahora que ya estás tranquila, que estás casada, ¿cuál es tu plan a futuro? La verdad que en este año me toca mucho trabajar con desafiar a la Iglesia de Argentina en lo que es la promoción y lograr que las iglesias tengan su departamento local de misiones, apoyando misioneros del departamento de misiones. Porque hay tantas corrientes y a veces la gente, entre tantas cosas que escucha, no se da cuenta que tenemos tantas personas con llamado y con sus vidas consagradas, con muchos frutos para contar, y la gente a veces no lo ve y no sabe. Por eso es como que estoy haciendo mucho más hincapié que la iglesia puede armar el departamento local de la iglesia local, pero apoyando misioneros. Entonces eso es lo que me está preocupando, porque hay que volver a sembrar la visión misionera. Eso es lo que me toca hacer en el interior. Buenos Aires es como otro mundo, pero el interior es como que nadie va, hay lugares que recién se están haciendo congresos, quizás lo básico para Buenos Aires, para allá es todo nuevo. Y ese es el desafío que me toca hacer. Seguimos enseñando el seminario de movilización misionera en forma online, que son todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Ahí damos herramientas para que tengan recursos en los equipos de misiones. Seguimos trabajando en la oficina una vez por semana. Y la verdad que hay mucho trabajo y necesitamos equipo. A mí me gustaría hacer nuevas cosas, lograr gente comprometida para exclusivamente proyectos. El tema pasaje, el tema de construcción, el regreso de los hijos de misioneros. Entre sueños, así cuando uno habla algo grande, me gustaría que como un departamento poder tener una propiedad y hacer departamentos para cuando vengan los misioneros tengan un lugar donde estar, hablando de Buenos Aires, porque Buenos Aires no tiene capacidad para hospedar a tanta gente y nosotros en los sueños grandes que uno tiene nos gustaría comprar una propiedad, pero para hacer departamentitos y que cuando vengan tengan espacio para estar en Buenos Aires. Ahora solamente son sueños, pero sabemos que cuando empecemos a trabajar y la iglesia trabaja, todo lo que tenemos fue porque la iglesia es generosa y Dios, uno siempre aprendió que si Dios llama, tiene los recursos. En lo personal, uno gasta mucha plata en lo que es impresión. Yo, por ejemplo, la semana pasada, para mí es un desafío, todo lo que es la folletería que uno regala a las iglesias sale de nuestros propios fondos. Por eso sigo siendo misionera, porque esos recursos es para toda la impresión que uno gasta. Y entre que todo aumenta y te hablan no de 1.000, te hablan de 30, de 40.000 pesos, y vos decís, ¿de dónde saco? Pero Dios siempre provee, Él se encarga y eso también nos alienta, porque hay mucho que, por ejemplo, tengo para la convención de la asamblea, folletería para entregar y eso es mucha plata en lo que es impresión, que quizás la gente ni lo valora, en los afiches, los trataditos, es como que se gasta mucha plata y hay que volver a armar todo un marketing nuevo, porque es como que la gente también quiere que se active y eso también nos ayuda a movernos. Que vayan renovando. Sí. Y volviendo a la canción que escuchamos hace un ratito, me decías que para vos esa canción es especial. Sí, cuando yo la escuché hace muchos años, cuando te decía algo grande vendrá, y uno ni tenés la fe de ver lo grande, porque uno ve siempre las limitaciones, pero todos los años que Dios me la permite escuchar es como que me aviva, me reaviva lo que yo pensé que no se iba a dar, y cuando yo la escuché, ahora puedo contar que me casé, que puedo tener esto, que tengo esto, y uno sabe que Dios no es solamente lo que vemos, es mucho más. Y cuando vemos que el Espíritu Santo sigue llamando a las personas, que Él sigue teniendo confianza que vamos a hacer bien su trabajo, que Él nos invita a servirle, ¿cómo no vamos a servir si cuando uno se entrega, Él suelta todo? Hace unos años, me acuerdo, estaba arriba, bueno, vos conociste la iglesia de Merlo arriba, donde vivíamos con mi mamá. Hace un par de años que había venido de Córdoba yo acá, y cuando salí de allá, habíamos terminado estuvimos un mes haciendo sanidad interior
nos estaban preparando para trabajar ahí en una villa de emergencia. Y cuando nos despedía, la pastora ese día, me dice, yo tengo una palabra de Dios para vos. Me dijo unas cuantas cosas y me dice, Dios te lleva para darte todo lo que te negaste a hacer por seguirlo a Él. Me quedó eso. Y ese, bueno, viste cuando Dios te dice algo, tenés promesa y pasa el tiempo y no se da uno por ahí medio que se bajonea. Y una tarde estaba en la iglesia, ahí arriba, sola, mi mamá se había ido no sé a dónde y me llega un mensaje tuyo. Me dijiste 2 o 3 cosas que no me acuerdo, pero me regalaste esa canción. Cuando yo escuché esa canción, pero me senté donde estaba porque creí que me iba a caer, pero fue un fuego de los pies a la cabeza. Y Dios me renovó el aliento, ¿no? Bueno, y después, todavía 4 o 5 años después, Dios me dio todo lo que me había prometido ese día. Y yo no entendía qué era, después empecé bueno, me casé, tuve hijos y muchas cosas que no tenía en mis planes humanos, ¿no? Entonces, qué bueno es cuando uno se deja usar por Dios. A veces decimos que, bueno, para que Dios me use yo tengo que estar, no sé, en éxtasis o va a bajar y me va a decir, andá y hace tal cosa. Y no. Por ahí son intenciones del corazón y uno lo dice, o como hiciste vos ese día, no sé cómo fue, pero vos me dijiste esto es para vos y para mí fue. Por ejemplo, cuando Dios me guía a hacer eso es porque uno ora antes. Y yo había estado orando mucho por vos porque la verdad es que, bueno, uno ora siempre por las iglesias que son donantes personas. Entonces ustedes siempre fueron fieles, cada vez que uno necesitaba algo, igual que la iglesia del Pastor Pacheco, siempre fueron generosos. La iglesia de acá me ayudó cuando mi mamá estaba enferma con silla de ruedas. O sea, uno no podemos más que orar y bendecir. Y cuando uno ora de esa manera, Dios me mandó a hacer de eso. Por eso siempre después el tema de Dios no soy yo, pero ¿por qué tenemos esa afinidad? Porque uno agradece por todo lo que la iglesia invierte en uno. Y más que orar no podemos, porque Dios es el que va a dar la retribución. Y sabemos que quizás para ustedes es mucho o es poco, y muchas de las ofrendas son esforzadas, y uno sabe que hay que bendecirlos, porque el corazón generoso es donde Dios provee. Y por eso uno ora, por eso tenemos la confianza con los pastores, porque quizás no saben todo lo que uno vive, pero sabemos que en el momento preciso siempre estuvieron, y eso es para agradecer a la iglesia siempre. Y si hoy hay alguien que está escuchando y está así medio bajón, no sabe cuál va a ser su futuro, o está desganado, ¿qué le dirías hoy? Habiendo ya vos pasado todas esas etapas. Yo lo que aprendí es que aprendí a disfrutar el servicio del Señor, porque mi vida no tiene sentido si no le sirvo. Eso fue la clave para mí. Después, aprender a disfrutar la etapa que me toca estar. Yo creo que fui muy feliz siendo soltera porque era muy inventora de cosas y hacía cosas y metía gente para hacer cosas. Siempre me gasté en el Señor, entonces para mí no era problema servir. Nunca cuestionaba si veía cosas, yo miraba como Dios ve y avanzaba. Nunca buscaba la iglesia perfecta. Yo soy de la iglesia del pastor Moisés y Soledad Barriento, entonces obviamente que la iglesia fue creciendo, había muchos misioneros. Era difícil decir yo voy a salir de misionera con la estructura como era, pero yo le creía al Señor que Él dijo que iba a haber algo grande. Cuando uno hace un repaso, ver que estuve en Chile, Costa Rica, Panamá, México, vivir 8 años en Perú, y hay un registro de un trabajo, es solamente por Él, no es por mí. Y aún ahora a través de la modalidad online, Dios permite que enseñe a Honduras, a Chile, y seguimos trabajando con ellos. Y la gente que enviamos te siguen pidiendo consejos. Hay gente que, a pesar de que haya otros directores, igual uno es parte del envío. Para mí es hermoso ver cómo la última pareja que fue aprobada por Chile fue parte de lo que uno fue haciendo, y están saliendo a Afganistán con su familia, y los que están en Perú. O sea, Dios en su misericordia nos tiene en cuenta. Entonces, cuando uno está dispuesto y no miramos las realidades, miramos a quién nos llamó, todo es fácil. Nos quedamos con esto, no miremos la realidad, sino miremos a quién nos llamó. Y no me di cuenta que ya me fui de hora. Vienen los muchachos que siguen y me van a retar. Gracias, Silvia, por haber estado acá. Qué hermoso, miren acá. Vamos a leer después los folletitos y la próxima vez va a venir con Néstor.
Así podemos charlar con él, preguntar del otro lado qué onda, y conocerlo un poquito más también. Todo el mundo quiere saber, no sé por qué tiene esa inquietud, pero bueno, Dios ha sido sabe. bueno. Sí, ha sido bueno con él, porque mirá la mujer que le regaló. Así que Dios les bendiga. Será hasta el próximo viernes, 18 horas. Silvia, decí chau por ahí que nos están mirando en el Face. Bueno, la verdad que fue un buen tiempo, me sentí cómoda porque yo toda la tecnología no soy tan buena, pero agradezco a Dios por todo lo que está haciendo y que Dios podamos creerle cosas nuevas y cosas grandes, porque Él no tiene límites y eso es lo que nos sostiene para seguir creyendo. Que Dios le bendiga. Gracias, José, y será hasta el próximo viernes. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad.